Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de meningitis, una importante infección con una importante morbilidad y mortalidad. Vamos a charlar acerca de la fisiopatología, de sus etiologías, de su diagnóstico y de su tratamiento. Así que empecemos. Cuando hablamos de meningitis estamos hablando de la inflamación de las meninges y del espacio subaracnoideo. Esto puede llegar a comprometer el parénquima, pero eso más por una relación anatómica. Esta inflamación es lo que nos genera cefalea, rigidez nucal, fiebre y la pleocitosis acompañante. Igualmente, cuando se asocia a un compromiso cerebral, puede haber alteración del comportamiento, alteraciones focales y alteración de la conciencia. Es una enfermedad que definitivamente tiene una importante morbilidad y mortalidad asociada y que podemos clasificar con base en la duración de los síntomas. Aguda, por debajo de 5 días, subaguda de 5 a 30 días y crónica cuando dura más de 4 semanas. Las principales etiologías de la meningitis bacteriana y en general del cuadro de la meningitis, porque vamos a ver que pues también existe una meningitis que se define como viral, pero esta tiende a ser benigna, son el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. La incidencia varía según la región, siendo el lugar más importante de meningitis el África subsahariana, con incidencias de hasta 1000 por cada 100.000 personas. Muy importante, las vacunas que se han desarrollado con el paso del tiempo han impactado pues favorablemente la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad, cuando hablábamos antes de casi un 100% de mortalidad y actualmente hablamos de una mortalidad cercana al 10 al 20%, que igual no es despreciable. Factores de riesgo para que a mí me pueda dar meningitis: el tabaquismo, la asplenia, las alteraciones del complemento, y esto básicamente porque estamos hablando de enfermedades asociadas a gérmenes especialmente encapsulados, y la infección por el VIH. Igualmente, en general, la epidemiología de la meningitis se puede distribuir con base en la edad de los pacientes. Y por ejemplo, por encima de los 50 años, la listeria y los bacilos gram negativos toman un valor relevante. Y lo que sería entre los 2 a los 50 años, lo que es neumococo y neisseria, son los más importantes. En la inmunosupresión se agregan, además de estreptococos y meningococos, listeria, bacilos gram negativos de tipo enterobacteriales e inclusive pseudomonas aeruginosa. Si está asociada a una fractura de la base del cráneo, pues tendré que pensar además la posibilidad de estreptococos del grupo beta-hemolítico. Y cuando hablo del contexto de un traumatismo craneal y especialmente postquirúrgico, ya toman valor los cocos gram positivos como los estafilococos. ¿Qué podemos decir de cada una de las diferentes etiologías? Cuando hablamos de Haemophilus influenza, la mortalidad es del 3 al 7% y normalmente se asocia con otro foco cercano, es decir, el paciente puede que tenga sinusitis, otitis media, epiglotitis, neumonía. Igualmente se ha visto asociado con diabetes, alcoholismo, esplenectomía, la presencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo e inmunodeficiencias. Neisseria meningitidis se asocia con infecciones virales que pueden favorecer la presencia que llegue de este microorganismo y se asocia con alteraciones del complemento. Neumococo, una mortalidad que puede llegar a ser hasta el 30%. Normalmente tengo otro foco acompañándome, es decir, tengo igualmente neumonía, otitis, mastoiditis, sinusitis o endocarditis. Es la causa más frecuente en el contexto del paciente con fractura de base de cráneo, básicamente por fuga del líquido cefalorraquídeo. Y cuando hablamos de listeria, una mortalidad también cercana al 30%, pero muy relevante tener presente cuáles son los factores de riesgo que me aumentan el riesgo de listeria, que son la edad por encima de los 60 años, aunque ahí es el riesgo mayor, pero la pensamos desde los 50 años, inmunosupresión, alcoholismo, hepatopatía, nefropatía crónica, diabetes y cáncer. Estreptococos del grupo B, una mortalidad cercana hasta el 27%, una importante morbilidad asociada, y algunas características similares a las que veíamos anteriormente, como la diabetes, las cardiopatías, cáncer, alcoholismo. Acá se nos agregan la insuficiencia hepática, las úlceras de decúbito y ataque cerebrovascular. Bacilos gram negativos, trauma cronocefálico, procedimiento neuroquirúrgico, ancianos y las hiperinfecciones por estrongiloidiasis. Estafilococo, ya hemos hablado de trauma,
cirugías, derivaciones, igualmente un paciente con endocarditis, diabetes, alcoholismo o en hemodiálisis. Cutibacterium acnes asociado a derivaciones del líquido cefalorraquídeo. Borrelia en hasta un 15% de pacientes que hacen enfermedad de Lyme pueden hacernos neuroborreliosis. Y la meningitis eosinofílica, es decir, si yo hago una punción lumbar y encuentro eosinófilos, ¿qué se debería despertar dentro de la sospecha? Angiostrongylus, Natosmo bacillus caris, Toxocara y la tenia. Ahora bien, lo que les mencionaba de la clasificación por temporalidad, ¿esto por qué es importante? Porque me ayuda también a mí a pensar en algunas posibles etiologías. Las meningitis agudas, es decir, las que se dan en los primeros 5 días, en general están dentro de las típicas de origen bacteriano, es decir, especialmente las 3 que mencionamos, Haemophilus, neumococo y meningococo. La subaguda, es decir, esa que dura 5 a 30 días, hablamos de listeria, ya entran hongos como criptococo, entra tuberculosis, entra histoplasma y los coccidioides. Y en las crónicas, normalmente está asociada a tuberculosis o a etiologías fúngicas, como puede ser el criptococo, como puede ser la histoplasmosis, como puede ser la blastomicosis o las coccidioidomicosis. Dentro de meningitis crónica, que si bien no va a ser el objetivo de este video, sí hay que tener en cuenta es que nuestro espectro de etiologías, es decir, mis sospechas diagnósticas, cambian drásticamente. Lo que les mencionaba de hongos, pero también hay bacterias que pueden dar meningitis crónica más allá de tuberculosis, por ejemplo sífilis, por ejemplo borrelia, las actinomicosis, la nocardia, la neurobrucelosis, los parásitos, la acantamovea, la balamutia, la tenia, el angiostrongylus. Los ecovirus también nos pueden dar un cuadro de meningoencefalitis crónica y otras como características de tumores y enfermedades, por ejemplo, reumatológicas como la sarcoidosis o el Behçet. La epidemiología ha sido muy constante a través del tiempo y muy constante inclusive en las diferentes áreas, más allá de la alta incidencia que uno ve pues de meningococo en lo que hablábamos de la África subsahariana. Lo que tiende a ser Neisseria, neumococo y Haemophilus son las principales etiologías, destacando que normalmente el que tiende más a predominar siempre va a ser pues el neumococo. Este es el concepto que les mencionaba de cuando los virus pueden entrar a ser causa de meningitis. Y son las meningitis asépticas, un paciente que tiene cuadro compatible, pero un líquido cefalorraquídeo sin presencia de bacterias. ¿Y esto por qué se comporta de esta manera? Pues porque los virus también nos pueden generar inflamación de la meningia. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de estos escenarios son escenarios benignos autolimitados. Generalmente los enterovirus van a ser la principal causa de meningitis aséptica, pero también puede verse asociada con virus herpes, con arbovirosis, con el virus de la coriomeningitis linfocitaria, la parotiditis y el VIH dentro del síndrome retroviral agudo nos podría igualmente causar un cuadro de meningitis aséptica. Algunas podrían no comportarse de forma tan amable y especialmente en enterovirus, lo que es el virus D68 y el virus A71, se asocian con parálisis flácida y con compromiso de tallo respectivamente. Otra meningitis aséptica que sí tiene un comportamiento benigno y que se ve asociado a las infecciones recurrentes por virus herpes simple tipo 2 se llama la meningitis de Mollaret o meningitis linfocitaria recurrente benigna. El paciente realmente no hay ningún beneficio de tratarlo, pues tampoco va a tener una morbilidad asociada. Dentro de la fisiopatología, entonces el punto está cómo logran los microorganismos llegar a ubicarse a nivel de las meninges. Entonces deben hacer un recorrido, por eso generalmente partimos de un foco que está fuera del encéfalo, porque si yo no tengo un trauma directo que me rompa dicha barrera, pues no tendrían por qué llegar ahí el foco inicial. Normalmente tenemos diseminación por sangre, por senos paranasales, por las mastoides, por el oído interno y llegan al espacio subaracnoideo. Deben colonizar, deben invadir, deben sobrevivir y luego poderse replicar para generar la infección. Tenemos factores ambientales y factores del huésped que nos favorecen esta infección, propios bacterianos como los serotipos, como sus factores de virulencia, como sus mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica.
La cápside, por ejemplo, es muy importante porque tiene un importante efecto antifagocítico. Y ya vamos a ver algunos mecanismos que hacen una regulación hacia la baja del complemento. Yo puedo venir entonces desde una mastoiditis y aprovecho la tabla ósea para llegar. Puedo venir desde otro foco, por ejemplo una neumonía o una endocarditis, lo que sea una diseminación hematógena, siendo esta la más frecuente. Usamos adhesinas e invasinas para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Y normalmente dentro ya del sistema cerebral, dentro de las meninges, dentro del espacio subaracnoideo, el sistema inmune no es tan fuerte y no va a poder lograr controlar la infección. Y también hay patrones moleculares asociados a patógenos que favorecen el ingreso de las mismas. Acá podemos ver en esta tabla diferentes factores de virulencia relacionados con neumococo, con meningococo, con listeria, con estreptococo, y algunas que favorecen adherencia, otras que favorecen penetración y otras digamos que no tenemos muy claro cuál puede ser su papel, e inclusive con receptores dentro del hospedero. Entonces partimos de la colonización. Acá las fimbrias son fundamentales. Tenemos invasión local, tenemos bacteriemia y por ende invasión de las meninges. Y por ejemplo, Neisseria, Haemophilus y Streptococo tienen la capacidad de degradar IgA, por ende logran evadir esa respuesta inicial a nivel de las mucosas. Y por ejemplo, el aumento de la producción de IgA también puede bloquear la acción de la IgG y de la IgM sobre la Neisseria. Una vez se replica la bacteria, pues ya empieza a liberar componentes bacterianos y empieza a inducir la respuesta inflamatoria. Acá podemos ver la sobrevida que les mencionaba inicialmente. Acá tenemos algunas características que pueden inducir unas sobre vías del complemento y otras directamente a nivel celular. Acá vemos el estreptococo con algunas que pueden activar sobre el factor H y inhibiendo las vías alternativas del complemento, puede lograr evadir una adecuada opsonización por la cápsula. Esto también lo va a hacer meningococo. Tiene factores que igual le permiten clivar directamente complemento y inhibirlo de esa misma forma, y factores que le permiten adherirse e ingresar de forma fácil a través de ya el epitelio. Pasa algo muy similar con Neisseria. La cápsula que ya les mencionaba también impide la lisis mediada por el complejo de ataque a la membrana, tiene capacidad de clivaje sobre C3 y capacidad de una adherencia con diferentes moléculas de adhesión para poder ingresar. Algo muy importante es que gran parte de la fisiopatología y lo que vemos después también tiene que ver con la inflamación y con la migración de células. Una vez llegan, por ejemplo, los microorganismos, la presencia de los macrófagos, la identificación de los patrones moleculares asociados a patógeno, pueden favorecer un sistema de estrés oxidativo, una producción además de patrones moleculares asociados a daño o a peligro, induciendo un importante estado proinflamatorio, favoreciendo inclusive eventos de trombosis, de vasoespasmo y por ende de isquemia, que se resumen en esta cascada que vemos acá. Cuando tenemos toda esta migración de células inflamatorias, tenemos la inflamación, el aumento de la resistencia a la salida del líquido cefalorraquídeo, la formación de hidrocefalia y por ende el edema intersticial. La inflamación igualmente puede favorecer un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por ende favoreciendo edema vasogénico. Puede haber vasculitis favoreciendo infarto cerebral. Todo esto conduciendo a una hipertensión endocraneana, a una alteración del flujo sanguíneo y a una pérdida de la autorregulación cerebral. ¿Cuáles son entonces el cuadro clínico esperado de una meningitis? Lo clásico, es decir, la tríada de fiebre, cefalea y rigidez nucal, se da solamente entre un 40 a un 50% de los pacientes. Cuando yo a esto le agrego la alteración del estado mental, normalmente al menos 2 de estos 4 están casi que en el 80% de los pacientes. Sí es cierto que la fiebre va a ser muy frecuente, la cefalea va a ser frecuente y la alteración del estado mental, pero la combinación de todos no, por lo cual hay que estar muy alerta a la presencia de estos de forma individual.
Rash hasta en un 50% de las meningococcemias nos pueden aportar información, es decir, un paciente con síntomas neurológicos más lesiones en piel, yo debería pensar la posibilidad de estar enfrentándome a un meningococo. Vómito en un 30%, convulsiones en un 30%, déficit focales en un 10 a un 35%, digamos que no es la patología donde yo más espero encontrar alteraciones focales, y la hidrocefalia y el papilema están por debajo del 5%. Los signos clásicos que escuchamos cuando hablamos de examen físico de meningitis, es decir, el Kernig y el Brudzinski, tienen una sensibilidad escasa que casi que llega solamente a ser del 30%. Buscar focos extrameningios, ya habíamos visto que las diferentes etiologías se asocian a estos, y yo casi que en un 40% los voy a encontrar, especialmente otitis, sinusitis, neumonía y endocarditis. Y cuando me estoy enfrentando, por ejemplo, a clonas hipervirulentas de meningococo, voy a poder encontrar a veces focos abdominales. Esta tabla me gusta mucho porque nos muestra las diferentes hallazgos del examen físico y de la historia en términos de sensibilidad y en términos de LR positivo y LR negativo. Y cuando uno revisa realmente la cefalea, la rigidez nucal, la fiebre, el kernel de Brudzinski, la rigidez de cuello, tienen un mal comportamiento en términos generales. Sin embargo, la que mejor se comporta es con una sensibilidad cercana al 97%, es la acentuación del jolt, que es la cefalea inducida por el movimiento de la cabeza, por el movimiento ocular, el movimiento en esta dirección de la cabeza. Algunas particularidades de otras etiologías. La borrelia, les hablábamos que puede ser una etiología, por ejemplo, en meningitis crónica, asociada a infección por Borrelia burgdorferi, Garini o Afzeli. Normalmente hasta un 15% van a ser entonces neuroborreliosis, y cuando la enfermedad de Lyme hace manifestación neurológica, cuando la enfermedad de Lyme hace enfermedad diseminada, la neuroborreliosis va a ser la forma más frecuente de encontrarlo, con cefalea, con rigidez nucal. ¿Y qué es una clave para pensar en borrelia? El compromiso de los nervios craneales. Hasta un 50% lo hace, y el par más afectado es el nervio facial. Y yo puedo estar brincando entre estoy bien, hago síntomas, estoy bien, hago síntomas, y de esa manera pues se puede ir como cronificando el cuadro. Las amebas. Uno puede tener dos tipos de meningitis amebianas, unas agudas y otras que tienden a tener un cuadro más subagudo y crónico. La Neglidia fowleri, que alguna vez la han escuchado, de la que se habla coloquialmente como la ameba come cerebros, una enfermedad altamente fatal, cercana al 100%. Tenemos otras amebas como por ejemplo la Balamutia y la Cantamovea, que son, si bien también son de vida libre, se asocian a una encefalitis granulomatosa, también con una alta tasa de fatalidad. Se consideran amebas de agua libre y están asociadas con cuerpos de agua, especialmente lagos, estanques, embalses. Le gusta más el agua dulce y cálida. También se ha encontrado en centros recreativos. Tiene una incubación muy rápida de 3 a 8 días. Es un cuadro que el gran problema es que de inicio uno no va a poder diferenciarlo con respecto a la presencia, no, por ejemplo, de un cuadro de origen bacteriano. Tener fiebre, fotofobia, cefalea, rigidez nucal. Algunas de las cosas que ayudan a pensar, por ejemplo, en una infección por Naegleria, es un compromiso de alteraciones del olfato y del gusto de forma temprana. Y esto, por ejemplo, uno no lo ve con Balamutia o con Acanthamovea. Meningitis crónica, hemos hablado que entonces eran síntomas insidiosos por encima de las 4 semanas, con alteraciones también crónicas del líquido cefalorraquídeo, síntomas variables que pueden ir de semanas a meses, cefalea, náusea, alteración de la memoria, de la comprensión. La hidrocefalia se puede ver también asociada a síntomas de demencia en forma tardía. Puedo tener alteración de la visión, compromiso de pares craneales, marcha inestable, vómito y síndrome confusional. ¿Cómo entonces diagnosticamos un paciente con meningitis? Fundamental la historia clínica, un pool inicial de exámenes que comprende hemograma, función renal hepática, electrolitos, glicemia y una evaluación juiciosa del líquido cefalorraquídeo. Y la gran pregunta que siempre sale cuando hablamos de neuroinfección: ¿debería yo no hacer una imagen antes de la toma de la punción lumbar?
Y la respuesta es depende. En general algunas guías son un poco más estrictas, otras no lo son tanto. Pero en términos generales, ¿qué paciente sí o sí requiere una imagen antes de llevarlo a punción lumbar? Convulsión de nuevo, déficit neurológico o papiledema, inmunosupresión, antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, especialmente antecedente de lesión ocupante de espacio, y que tengamos una alteración moderada severa del estado de la conciencia. Hemocultivos, sí, el paciente con meningitis tiene en general una alta positividad de hemocultivos que ronda entre el 50 al 80% y un promedio de 75%. Y acá pues también tenemos la posibilidad de usar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué esperamos entonces encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Su aspecto, lo normal es cristal de roca. Vamos a evaluar la presión de apertura, el citoquímico, la glucosa, las proteínas, el recuento de células, el GRAM, el cultivo aerobio, BDRL, tinta china y las ecuaciones para Stiglitz. Acá un asterisco, realmente pues si bien se hacen no tienen un buen rendimiento para diagnóstico de tuberculosis. Y otras como por ejemplo criptococo, PCR para tuberculosis, igualmente la adenosín desaminasa, el cultivo para micobacterias, los PCRs para virus herpes, aunque cada vez hacemos más es esto, que son pruebas de PCR múltiples. La punción lumbar es segura, pero igual también tiene una tasa de complicaciones, como puede ser cefalea en un 10 o un 25%, hemorragia local en un 20%, e infecciones 1 en 50.000. ¿Qué esperamos de la presión de apertura? Que sea entre 5 a 20 centímetros de agua. La santocromía se asocia a la lisis de los eritrocitos con presencia de oxihemoglobina, metahemoglobina, y por eso nos ayuda cuando a veces pensamos en hemorragia subaracnoidea. Recuento de células, lo normal es tener máximo 5. Ojo en las funciones traumáticas o asociadas con presencia de eritrocitos. Yo debería en este punto hacer una corrección del recuento de las células. Lo podemos hacer con esta fórmula que pues nos permite evitar una falsa elevación. Glucosa, lo normal es que esté por debajo de 0,6 el cociente de la glucosa respecto a la glucosa sérica. Yo puedo tener un valor absoluto, sí, que sería por debajo de 45. ¿Y por qué se me baja a mí la glucosa en una meningitis? Uno tiende rápidamente a decir que es por solamente el consumo de las bacterias, pero pues tenemos otras características como son el aumento de la velocidad de transporte, un aumento en la glucólisis, un aumento del metabolismo encefálico de la médula espinal y una inhibición de la entrada igualmente de la glucosa. Proteínas aumentadas normalmente por encima de 50, se habla de un punto de corte por encima de 15 cuando hablo de derivaciones ventriculares. Yo debería corregir al menos restando 1 miligramo por cada 1000 eritrocitos. Y en general se habla de que la elevación de las proteínas es por la inflamación que genera una separación de las uniones intercelulares y favorece pues el ingreso de las mismas. Tinciones se pueden hacer, sí, una sensibilidad en promedio entre el 60 al 90%, pero que varía si yo la veo individualmente por cada microorganismo. 90% para neumococo, 86% para hemófilus, 75% para neisseria, 50% para bacilos gram negativos y hasta un 30% para listeria. Lo que les mencionaba del Stiglitz, 20% para bacilos ácido alcohol resistentes, la tinta china para criptococo, más o menos un 70%, que sube casi a un 90% cuando hablamos de VIH. Cultivos hasta un 90% positivos, 50% en ventriculitis, y si yo estoy expuesto previamente a antibióticos, se baja bastante el rendimiento de los cultivos. Acá vemos entonces algunos ejemplos de cómo es un líquido normal de una meningitis bacteriana, de una meningitis viral y una meningitis tuberculosa. Presión de apertura, entre 20 y 50 en la bacteriana, entre 6 y 30 en la viral, entre 15 y 40. Es decir, no es un patrón que nos ayude mucho a diferenciar. ¿En qué sí nos ayuda mucho, por ejemplo, la presión de apertura? En criptococo, que es una de las causas que uno espera encontrar una presión de apertura muy alta. Más de 1000 células en la meningitis bacteriana. En la meningitis viral no es tan alta, al igual que en la tuberculosa. Acá que nos va a cambiar el predominio. Acá tenemos neutrófilos, acá en general tenemos linfocitos.
Más de 2 gramos de proteínas. La hiperproteinorraquia no es una característica de las virales, en cambio sí de las tuberculosas. Y cuando hablamos de la glucosa, consumida en bacteriana, consumida en tuberculosis, y pues igualmente en una meningitis viral uno no espera encontrar un aumento de una disminución de la glucosa. Lactato, cada vez tenemos información de nuevas estrategias o nuevas herramientas que nos pueden ser de utilidad, y medirlo en líquido cefalorraquídeo nos ayuda. Un punto de corte de 3,5 con una sensibilidad del 94%, una especificidad del 92%, pero que definitivamente se disminuye si yo uso antibiótico previamente. Llegamos a esto, el panel de meningitis, una prueba molecular múltiple que nos permite, en este caso el FILA-RAIN, identificar bacterias, virus y hongos. Para bacterias está E. coli, Haemophilus, Listeria, meningococo, neumococo y Streptococcus agalacti. Para virus está citomegalovirus, está enterovirus, virus herpes simple, 1, 2, 6 para ecovirus y el virus varicela zoster. Y en levaduras tenemos el criptococo. Su sensibilidad y especificidad hay que tomarla con cuidado, porque dado que es una PCR múltiple, yo puedo tener una sensibilidad y especificidad global, pero si yo la empiezo a desmenuzar y a ver una por una, este rendimiento puede ir cambiando. Este estudio es del 2022, es muy interesante porque nos muestra dos resultados para cada parámetro de rendimiento diagnóstico, variando de cómo yo lo comparo. Es decir, la referencia 1 está comparado contra el crecimiento en cultivos o contra pruebas moleculares individuales, y la referencia 2 es lo mismo más el criterio clínico. Es decir, ya le agrego al gol estándar, que también el clínico puede definir el resultado de la prueba. Y esto es curioso porque acá vemos la referencia 1, acá vemos la referencia 2, y los rendimientos se aumentan de forma considerable cuando yo le agrego la percepción del clínico como un gol estándar respecto al diagnóstico de la meningitis. Muy importante es que en términos generales, la sensibilidad es del 90%, la especificidad del 97%, se sabe que se baja si yo me expongo previamente a antibióticos. Neumococo es el que tiene mejor sensibilidad con un 88%. Vean cómo por el contrario Haemophilus 65% y como Listeria 70%. Las especificidades en general sí son muy buenas para todos los patógenos. Es decir, en general lo que me detecta el FILA-RAIN está. Ojo, porque si hay una alta tasa de falsos positivos, a veces me toca también verlo a la luz del cuadro clínico de mi paciente. Pero ojo que también el resultado negativo no me quiere decir que no esté, porque pues sí cojea mucho en términos de sensibilidad las PCRs múltiples, además que el desarrollo respecto a muestras también cambia entre un microorganismo y otro. Hay pruebas también individuales para cada una de las bacterias, para los diferentes parásitos y para los diferentes también hongos, con rendimientos variables, que van algunas desde el 90 hasta el 100%, pero algunas tan bajas como por ejemplo para Mycobacterium, que podemos tener algunas cercanas al 90%, al 80%, perdón. Secuenciación, cada vez hablamos de pruebas de biología molecular, de metagenómica, y esto son pruebas basadas en la detección del 16S. El problema es que los estudios aún son muy pequeños. Eso trae muchos retos, porque también nos puede identificar una gran cantidad de microorganismos, pero cada vez está siendo una herramienta más útil en el paciente con cultivos negativos. Otras como puntualidades importantes, volviendo a lo que les mencionaba, la meningitis crónica, cuando hablamos de criptococo, coccidioidomicosis, blastomicosis, histoplasmosis, toca revisar a veces las neuroimágenes o los signos como acompañantes. Por ejemplo, en coccidioides y en blastomicosis un componente pulmonar acompañante en algunas ocasiones, y lo que puede encontrar una vez de hidrocefalia, de compromiso leptomeningio, de abscesos, de granulomas, igualmente aspergilos, tuberculosis, sífilis, borrelia. Esta tabla se las dejo acá si la quieren revisar. Es como, digamos, como nuevamente no es el enfoque de este video, pero a veces uno se topa con meningitis crónica y ahí pues cambia mucho sobre todo esto de cuáles son mis aproximaciones etiológicas.
Por imágenes, si bien la resonancia no es una imagen de lesiones meningitis aguda, sí lo es en las subagudas y crónicas, porque una cosa es tener un compromiso únicamente leptomeninges, es decir, sin comprometer la dura madre, como lo hace una meningitis piógena, las meningitis virales, la sífilis, Behçet, sarcoidosis, IG4, el boco Koyanagi-Garada, la histiocitosis, las neoplasias, o un compromiso ya paquimeningio, que ya nos implica también la dura madre, que tenemos micobacterias, meningitis piógena, sífilis, enfermedad de Lyme, tenemos sarcoidosis, tenemos Sjögren, tenemos iatrogenia por punción lumbar, por ejemplo, neoplasias, igualmente de origen idiopático, y también, por ejemplo, por enfermedad trombótica asociada. Tratamiento. Entonces, el tratamiento se debe hacer bajo 3 principios. 1. Lo más rápido posible, en la primera hora. Manejo de complicaciones, si están de rutina, no están el uso de estrategias para manejo de convulsiones. Y mi manejo empírico depende de la edad y las características del paciente. En general, de los 2 a los 50 años, como lo que yo quiero cubrir es neumococo y meningococo, yo puedo usar vancomicina combinada con una cefalosporina de tercera generación. Por encima de 50 años agrego ampicilina para poder cubrir listeria. El paciente inmunosuprimido queda muy bien con vancomicina más ampicilina más cefepimia. Acá yo sí me subo un poquitico a darle cubrimiento a pseudomonas. El paciente con infección recurrente, básicamente vancomicina con la tercera generación. Y el paciente con fractura de base de cráneo, igualmente vancomicina más una tercera generación. La dexametasona, acá está indicada 10 miligramos cada 6 horas por 4 días, máximo 4 horas después de haber arrancado la primera dosis de antibiótico, porque impacta en secuelas neurológicas, no impacta en mortalidad, no se usa en neonatos y está descrita especialmente en la meningitis por neumococo y por Haemophilus influenza. Si yo no encuentro ninguna de estas dos, yo debería suspender la dexametasona. Hay una recomendación de expertos que dice, pues usted puede igual sostenerla, pero la evidencia está puntualmente para estos dos microorganismos. Una vez yo tengo una identificación del germen, pues me puedo hacer un manejo más enfocado. Neumococo pues va a ser con penicilina o con ceftraxona dependiendo de la sensibilidad, o inclusive vancomicina en caso de que tengamos resistencia a ceftraxona. Listeria pues ampicilina, Neisseria vamos con penicilina, Agalacti con penicilina, Haemophilus influenza con penicilina o con ceftraxona, e igualmente la E. coli pues con cefalosporina o dependiendo pues de su perfil de sensibilidad. ¿Cuánto tiempo trato? Neumococo 10 a 14 días, Neisseria 7 días, Listeria al menos 21 días, Haemophilus 7 a 10 días, Staphylococcus aureus al menos 14 días, Staphylococcus agalactiae de 14 a 21 días y Bacillus gram negativos 21 días. Tratamiento de contacto, sí, recuerden que una persona que estuvo expuesta, y eso estaba escrito especialmente para meningococo, pues requiere profilaxis. ¿Y en quién se define? En un paciente que tiene un contacto prolongado, más de 8 horas, con proximidad estrecha, menos de 1 metro, con el paciente, o que esté expuesto a las secreciones orales. Y esto equivale en el plazo de 1 semana antes del inicio de los síntomas hasta 24 horas después de haber arrancado el manejo antibiótico apropiado. ¿Y qué opciones tenemos? Tenemos rifampicina, tenemos ciprofloxacina, ceftraxona, y tenemos, por ejemplo, acitromicina. Complicaciones: edema cerebral hasta en un 30%, cerebrovascular hasta en un 40%, hidrocefalia hasta en un 15%, pérdida auditiva hasta en un 30%, la cerebritis no es frecuente y las convulsiones hasta en un 30%, y hasta en un 30% igualmente alteraciones cognitivas. Así terminamos este video, espero les haya gustado. Como siempre, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse, y nos vemos en mi Instagram InfectoQM, donde hablamos de medicina interna e infectología. Chao.